en esta época en la que vivimos bombardeados de estímulos, la mayoría tenemos lo que consideramos problemas de memoria, ¿no? Porque nuestro cerebro está tan acaparado y recibimos tantos estímulos al mismo tiempo que, lógicamente, aunque el cerebro tiene miles y miles de millones de neuronas y aunque cada neurona tiene 10.000 sinapsis por la que ingresa información y otras 10.000 por la que sale información y se pueden generar miles de millones de recuerdos, pero hay un límite, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, cuando el cerebro está atiborrado de estas memorias o recuerdos, también tiene que dejar ir algunos para poder recordar. De hecho, un gran neurocientífico argentino que murió no hace muchos años y fue maestro de muchos investigadores aquí en el país, Iván Izquierdo, escribió un libro que se llama El arte de olvidar, donde explica justamente que tan importante como recordar es poder olvidar. ¿Y quién se dio cuenta de esto hace mucho, antes de que empezaran a pensarlo los propios neurocientíficos? ¿Quién? Jorge Luis Borges. Pará, miren esto porque es maravilloso. Nora Bar, que la quiero. Miren esto, qué maravilla. Cómo tiene todo marcado, cómo estudia. Sigamos, no perdé la memoria. Sigamos con Jorge Borges. No, Borges, este es un libro, una edición, una de las primeras. En 1947 publicó un cuento que se llamaba Funes el Memorioso. Y allí él habla justamente de un individuo uruguayo que era como muy campechano, vivía en el campo y un día se cae del caballo. Se cae del caballo, tiene un accidente y cuando se recupera queda inválido, pero queda con una memoria portentosa, enorme. Se acordaba absolutamente hasta de los detalles más nimios. Y entonces dice Borges, por ejemplo, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Y resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos. Qué bárbaro. Cada día él dijo, se puso un límite, vamos a recordar 70.000 recuerdos por día. Dice, le molestaba que el perro de las 3:14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente. O sea, había dominado el inglés, el francés, un número de lenguas, pero tenía un problema, dice el propio Borges. No podía pensar. Porque, claro, para poder pensar tenemos que hacer abstracciones, generalizaciones, conceptos, y si nos fijáramos tanto, nos estuviéramos tan enfocados en los detalles, sería muy imposible sacar los rasgos generales, ¿no es cierto?, que nos permiten justamente el razonamiento. Por eso se estudia tanto y se llegó a la conclusión de que tan importante como memorizar es olvidar. O sea, de hecho, para poder recordar hay que poder olvidar también, ¿no? El concepto que estás diciendo es genial. O sea, si yo recuerdo todo, no puedo recordar más, sería la historia. Tengo que olvidar para poder recordar. Estaríamos mareados dentro de un mar de detalles que todos tendrían la misma importancia. Claro. Por otro lado, hay distintos tipos de memoria. Hay una memoria de corto plazo, que uno la usa, por ejemplo, cuando dice, me tengo que acordar de este número de teléfono para anotarlo en el papel. Dura unos segundos, unos minutos, pero después ese dato, que no es importante para nuestra vida, nosotros lo dejamos de lado y lo olvidamos. Otras memorias, por ejemplo, las que están unidas a sabores, a olores, a emociones, a hechos muy trascendentes de nuestra vida, esas sí, las que están teñidas de un color emocional, esas seguramente las vamos a guardar durante más tiempo, son las de largo plazo. Las memorias del olor, la memoria del gusto, ¿vos no te acordás de tu abuela o tu mamá cuando eras chico? Por ejemplo, yo me acuerdo,
para decir memoria ese domingo a la mañana con el olor a la pasta o con el olor a la salsa. Tengo esos recuerdos. No me pongas esta música, que verdad, estoy hablando de memoria, pero tengo esos recuerdos. Por ahí vos tenés los tuyos en casa igual, de que te pasa eso, que tenés esos recuerdos. Y no te olvidás de eso, ¿eh? Y un olor, por ejemplo. No te olvidás. Exacto. Están muy unidos. Bueno, hay un gran libro de la literatura universal, ¿no es cierto?, En busca del tiempo perdido, que empieza con la rememoración que hace el autor mientras está tomando un café con leche con una magdalena, ¿no? O sea, sí. Eso le evoca toda su niñez. Y, por supuesto, todos nos acordamos del día que nació nuestro hijo o hija, o a lo mejor de un momento cuando te recibiste de médico, ¿no es cierto? El día, ese momento que te produce una emoción muy importante. Por eso hay test de memoria, pero hay muchísimos test de memoria. Cada neurocientífico, cada médico puede diseñar distintos test para investigar distintos aspectos de la memoria. Los más usados, que se usan, y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, es que no arrojan inmediatamente un diagnóstico. No es que yo hice un test, me salió mal y tengo que ir corriendo al psiquiatra o al neurólogo porque tengo enfermedad de Alzheimer. En general, los test sirven como cribado, como tamizaje, para tener una primera señal, ¿no es cierto?, de que puede haber un problema. Y no son demasiado finos. De hecho, yo le pregunté a Pedro Bekenstein, que es uno de nuestros neurocientíficos más destacados y que se dedica a estudiar la memoria, igual que un participante, un miembro del staff de este programa, que es Ballarini, ¿no es cierto? Él también estudia la memoria. Bueno, Pedro estudia los mecanismos moleculares, qué ocurre dentro del cerebro para que se formen los recuerdos, ¿no es cierto?, las distintas etapas que tiene un recuerdo. Y él me decía que los test en realidad no son muy finos, porque, claro, la memoria es una de las esferas cognitivas y no está separada de otras. Entonces es difícil deslindar exactamente si el problema es específicamente de memoria o a lo mejor puede tener que ver con alguna otra cosa que ocurre en el cerebro. Por ejemplo, una persona deprimida puede tener problemas de memoria. O una persona muy estresada puede tener problemas de memoria, ¿no? Pero decíamos que sí, se fueron diseñando y puliendo distintos test. Uno de los más usados es el de la lista de Rey, se llama. Es un científico suizo de Ginebra, André Rey, que él hizo un test, lo diseñó, porque después de diseñarlo hay que ver cómo asignarle el puntaje, qué quiere decir cada resultado. Y consiste en que te dicen una lista de 15 palabras y después te piden que las vuelvas a repetir. Me das la lista de 15 palabras y la tengo que repetir. Hay que estar atento. Qué bueno. Hay que estar atento. Está buenísimo. Y a la media hora te piden que la repitas de nuevo, ¿no? Son dos listas de 15 palabras. Entonces después a la media hora te piden que las repitas y ven si, por ejemplo, hubo interferencia entre ambas listas o si te acordaste. Lo normal es que uno conteste bien más o menos de 5 a 7 palabras. O sea, incluso una persona que está perfectamente sana se olvida de muchas palabras, porque es algo así en el momento, instantáneo, ¿no es cierto? Vos sabés lo que veo yo lo que veo mucho con mis pacientes es que el hecho de hacer muchas cosas a la vez, lo que se llama el famoso multitasking, hacer 50 cosas a la vez, y no tener, lo decimos en casa con mi mujer, no tener presencia de lo que estás haciendo. O sea, no tener presencia, sino que estás acá y estás haciendo para allá y estás haciendo allá. Yo creo que esa falta de no tener presencia en cada acto de que estás en el momento hace que, bueno, más el estrés y más la depresión, te genere que te olvides. Y eso genera más angustia todavía. Claro, y porque ahí interviene también otro dominio de la cognición, que es la atención. A veces, cuando no podemos prestar atención a esto que vos me comentás que estamos haciendo, bueno, hace que no podamos
fijarlo, no podamos consolidar ese recuerdo y se nos evapora, ¿no es cierto? Después también hay test, por ejemplo, que se usan para el tamizaje en enfermedad de Alzheimer, se le ofrece al paciente repetir 3 palabras que no tienen ningún vínculo entre sí, como bicicleta, manzana, anteojos, supongamos, ¿no? Y ver si los puede recordar. Pero siempre hay que tener en cuenta que esto solo, desprovisto de otra batería de test y de estudios, no permite trazar un diagnóstico, ¿no es cierto? Tal cual. Importante para vos que estás en casa, ¿a qué médico tenés que consultar? ¿A qué especialidad tenés que consultar? Si tenés o pensás que tenés un problema de memoria, el médico gerontólogo te puede guiar, el médico neurólogo te puede guiar, el médico clínico te puede guiar. Ese es el tipo de médico que tenés que ver.